al nombre de Jesús. Gracias. Toma tu asiento. Dios les bendiga en esta noche, en este domingo que Dios nos regala de poder ser ministrados por el Espíritu Santo, de poder ser ministrados por el Señor. Y que sobre todas las cosas entender el favor de Dios. Digan conmigo, el favor de Dios. Vamos de vuelta, vamos, favor de Dios, digan. A veces pensamos que nosotros le hacemos un favor a Dios al venir a la iglesia. Y en realidad es al revés. Dios nos hace un favor a nosotros en ministrarnos, en bendecirnos, en fortalecernos, en levantarnos, en entregarnos promesas, en arrancar cargas de nuestras vidas, en establecer propósitos sobre nosotros. Verdaderamente Dios va a seguir siendo Dios, estemos nosotros o no estemos. Verdaderamente Dios va a seguir siendo Dios, esté la iglesia o no esté la iglesia. Verdaderamente Dios va a seguir siendo Dios. El punto es aquí que Dios nos quiere hacer parte de todo lo lindo que Él desea para con esta tierra, para con esta sociedad, pero fundamentalmente para con sus hijos. Por eso es que usted y yo nos tenemos que sentir privilegiados cuando hay dones, llamados, talento, oficio, cuando entendimos la palabra salvación, algo que por ahí no se le da el valor hasta el momento de la prueba, ¿no? En el momento donde uno pasa alguna enfermedad terminal, en un momento donde pasa un riesgo de vida, donde uno de repente dice, estuve al borde de la muerte y me di cuenta cuán importante es la vida. Y ahí por ahí uno reflexiona entre el cielo y el infierno, entre la salvación y la condenación. Y las obras de Satanás, el diablo. Y ahí es cuando uno dice, che, no aproveché bien el tiempo, no entendí lo que Dios quería hacer, no pude comprender lo que Dios tenía para con mi vida. Por eso es que, hermanos, aprendamos a entender que hoy estamos bajo el favor del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Miren, le voy a hacer un paralelismo, una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto para que podamos comprender la inmensa gracia que hoy nosotros caminamos. O nos vamos a remontar un poquitito más del antiguo pacto, vamos a remontarnos en los tiempos de Abraham, ¿sí? Donde se constituyó el padre de la fe, y poder hablar del por qué él se constituyó el padre de la fe y cuál es la importancia de haber aceptado el desafío de este hombre sin haber visto nada, pero que se fundamentó como el padre de la fe, porque el hombre sin ver creyó, el hombre, hermano, sin de repente tener un montón de cosas en contra, ¿no? El hombre se plantó firme y dijo, yo creo que Dios tiene algo para con mi vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo con usted? Dígame amén, por favor. ¿Cuántos creen que Dios lo va a levantar en este tiempo en un mayor nivel de revelación, un mayor nivel de conocimiento? Tenemos que tener hambre, expectante por la presencia de hoy y decir, Dios, yo sé que usted tiene algo más para mi vida. Acompáñame, por favor, al libro de Génesis, el capítulo 12, versículo... vamos a leer del versículo 1 en adelante, Génesis 12, 1, y después vamos a ir el 2. Pero yo me quiero centralizar en el 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y una de las cosas que a mí me impacta es que Dios le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le expresa estas palabras, Dios le dice, haré de ti. Significa que Dios estaba comprometido en que iba a hacer algo con esta persona, con 75 años, con la esterilidad de Sara, su esposa, el hombre sin hijos, y Dios le prometía que a través de él Dios iba a levantar una nación. Ahora, el hombre, ¿saben qué? El hombre le creyó al Señor, por eso es que se constituye como el padre de la fe. Ahora, vamos al nuevo pacto, a los tiempos de Cristo. Acompáñenme, por favor, al libro de Lucas. En el capítulo 5, en el versículo 8, dice, allí Lucas, viendo esto, Simón Pedro, dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ustedes saben que en esta historia bíblica, la Sagrada Escritura nos enseña que allí Pedro cae de rodillas, cae humillado, le dice apártate de mí, reconoce su condición en la cual él estaba.
Dice que quedó impactado por la pesca milagrosa que había acontecido y le dice: apartate de mí, yo reconozco que sos un hombre santo, reconozco que hay algo sobre tu vida que hoy está afectando la mía y miro mi condición y la verdad no soy merecedor. Pero el Señor, ¿saben qué le dice? Allí en el versículo 10 dice: y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, dice, desde ahora serás pescador de hombre. Digan conmigo: serás pescador de hombre. Y cuando, dice la Biblia, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice, le siguieron. Fíjense que en la primera expresión de Génesis 12:2 dice: haré de ti. Y en la expresión de aquí mismo del libro de Lucas 5:10 dice, allí la Sagrada Escritura, serás pescador de hombre. Haré, y acá dice serás. Haré, y acá dice serás. Ahora, cuando nosotros miramos el paralelismo de una historia bíblica con la otra, notamos que en el caso de Abraham tenía que creer a alguien que se le había revelado, alguien que le entregaba una promesa, que no sabía dónde iba a ir, a qué tierra iba a ir. Sin embargo, el hombre aceptó el desafío y comenzó a caminar con Dios, pero comenzó a caminar con el propósito que Dios había marcado con su vida. En este caso, lo que nosotros notamos que una de las cosas que impacta a Pedro es el milagro. A diferencia de Abraham, en Abraham no hubo un milagro, en Abraham hubo una palabra, en Abraham hubo un llamado. Entonces, cuando nosotros miramos el tiempo de Abraham, el tiempo de los apóstoles y el tiempo que nos toca vivir a nosotros, yo tengo que a usted hacerle una pregunta: ¿cuántos vieron milagros de parte de Dios? Muchos vimos milagros. Milagros de sanidad, milagros de restauración, depresión que se fue, angustia que se fue, hermanos, se fueron problemas psicológicos, psiquiátricos. Vemos que hubo restauración en el hogar, en la familia, personas que tenían cáncer, que Dios ha hecho una obra milagrosa. Anita, creo que vos tenés un testimonio grande ahí, ¿no? Creo que ya te entregaron la noticia, ¿no? Que ya está, ¿no? Ya le dieron el alta, ya está sana de cáncer para la gloria del Señor. Aleluya. ¿Se dieron cuenta? Vemos milagro en el ministerio, vemos milagro entre nosotros. Tocalo a tu hermano y decirle: vemos milagro entre nosotros. Que Anita, todavía no contaste el testimonio, ¿no? Acá de arriba lo tenés que contar, hija. Vamos a preparar un día, lo tenés que contar por todo el proceso que le tocó vivir a Ana y que allí el ministerio le acompañó orando, clamando, momento donde se nos caía, momento donde no se nos levantaba, pero podemos decir: hoy hasta aquí nos ha ayudado el Señor y Dios ha hecho milagros. Ahora, qué importante o qué impactante es ver de que Dios impacta la vida de Pedro a través de qué cosa, de un milagro. Donde él le dijo: toda la noche he estado trabajando, nada he podido lograr, pero por tu palabra echaré las redes. Y dice que encerraron gran cantidad de peces. Eso impactó a Pedro, llenaron ambas barcas, llegaron y pudo ver una manifestación milagrosa de parte de Jesús. Eso impactó a tal punto sobre la vida de Jesús sobre la vida de Pedro, que él miró su condición. Dijo: yo verdaderamente lo intenté toda la noche, nada lo logré, pero vos soltaste algo, soltaste una palabra y yo fui obediente a esa palabra, hice caso a lo que vos me dijiste, así que yo vi los resultados. Ahora, ¿qué es lo que lo impulsó a Pedro a seguir a Jesús? ¿Qué es lo que lo impulsó a Pedro a seguir a Jesús? A tal punto que dice que cuando llegaron a la orilla, dejándolo todo, dice que le siguieron. ¿Qué es lo que le impactó a Pedro para dejar la barca, dejar los peces y comenzar a seguir a Jesús? ¿Saben qué es lo que le impactó? La palabra que le soltó Jesús. ¿Sabes qué? Vas a ser pescador de hombres. ¿Sabe por qué le impactó? Porque Pedro dijo: si hizo
este milagro con los peces, hizo este milagro con la barca, hizo este milagro que yo no pude hacer haciéndolo toda la noche, seguramente que si Él me dice que yo voy a ser pescador de hombres y que tengo un llamado y una asignación por la palabra que Él está diciendo, yo lo voy a seguir, porque seguramente que eso que Él está diciendo acerca de mi vida se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús va a hacer milagros en favor de nuestras vidas? Ahora, para que el milagro aconteciera sobre la vida de Pedro, Pedro tenía que comenzar a caminar con aquel que le dijo: vas a hacer, 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 porque todavía no era, porque todavía no se había ejecutado. Pero una de las manifestaciones que tuvo Pedro es que aprendió a creerle a Jesús. Por eso es que le siguió, por eso es que él se encaminó. Y usted va a notar que Pedro no era una persona perfecta, Pedro era una persona imperfecta. Pedro era una persona que tenía desequilibrios, que tenía un temperamento muy elevado, un carácter muy fuerte. Podemos notar que Pedro, por ahí, hermanos, no era la persona ante nuestros ojos que calificaba, pero sí calificaba ante los ojos del Señor. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Que Dios, una de las cosas que hace es mostrar su poder en nuestras vidas. ¿Para qué? Para crear una expectativa que ese poder que estamos viendo nosotros es el mismo poder que nos va a llevar a cumplir lo que Él ha dicho acerca de nuestras vidas. Es decir, mis queridos hermanos, tenemos que caminar con Jesús, no solamente porque en Él hay poder para salvación, no solamente porque en su nombre hay poder para liberación, no solamente porque en su nombre hay poder para sanidad, sino que también tenemos que entender que en Él están escondidas todas las cosas que Dios asignó para nosotros. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que Dios tiene planes con nuestras vidas? Díganme en un fuerte amén. Hoy yo le puedo decir que Dios a Ana la sanó de cáncer con el poder del cielo. ¿Para qué? Porque Dios tiene un propósito a través de su vida. Entonces, Ana, experimentaste el poder de Dios. Ahora lo que viene por delante va a ser el desafío donde Dios la va a introducir a que ella pueda cumplir aquello que Dios ha determinado para con su vida. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestro carácter, inclusive a través de nuestros conceptos equivocados que nosotros tenemos, hermanos, Él va a intentar de alguna u otra manera de convencernos. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura que nos forma, venimos de una familia que nos llena desde pensamientos, desde conducta, desde manera de hablar, e inclusive hasta, hermanos, nos sembraron carreras universitarias o nos sembraron inclusive por ahí de repente oficio y nos dijeron esto es lo correcto. Claro, porque eso es lo que ellos experimentaron. Eso es lo que vivieron y me parece excelente porque están transmitiendo lo que ellos vivieron, sea bueno, sea malo o sea regular. Ahora, el comenzar a caminar con Jesús es lo que hizo Pedro. El comenzar a caminar con Jesús era experimentar una nueva etapa donde se tuvo que bajar de una barca, tuvo que salir de las aguas para comenzar a caminar en la tierra. En las aguas tal vez él se sentía seguro, en la barca tal vez él se sentía seguro, pero Dios permitió que en esa seguridad él no pudiera tener los resultados que quería tener. Y Dios lo que hizo es demostrarle que por una palabra vienen los resultados. Entonces el hombre experimentó que por la palabra de Jesús vendrían los resultados. Yo lo que entiendo, hermano, es que si nosotros hoy tenemos vida es porque Dios quiere seguir haciendo algo en favor de nosotros. Por eso que al principio yo le dije, Dios va a seguir siendo Dios si usted le sirve o no le sirve. Dios va a seguir siendo Dios si usted es salvo o usted no es salvo. Dios va a seguir siendo Dios, hermano querido, si nosotros de repente queremos trabajar para el reino de Dios o queremos estar en MAPRI o tal vez en alguna otra institución. Dios va a seguir siendo Dios, pero Dios nos da el privilegio a nosotros de entender de que Él nos está llamando y nos está desafiando para entrar en la fe, para entrar en el propósito y sobre todas las cosas entender que cuando Él habla, Él lo que dice lo va a cumplir en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes? Díganme en un fuerte amén. Entonces, cuando Dios tiene planes sobre usted y tiene planes sobre mí, si viene una enfermedad, no se preocupe porque es parte de los planes.
No se preocupe si viene un quebranto financiero, porque es parte de los planes. Es para que se cambie y se modifique lo que se tenga que modificar, para que usted pueda encauzarse en lo que se tiene que encauzar. Si de repente usted nota que viene el fracaso, hermano, ¿qué peor fracaso puede tener un pescador que haya trabajado toda la noche y no haya logrado nada? ¿Qué peor fracaso puede llegar a tener un hombre como en el caso de Abraham, que Dios le dice: sabes que yo voy a hacer de ti una nación grande, voy a hacer una familia grande? Y el hombre se mira y dice: 75 años y encima mi esposa es estéril. Podía decir: la verdad que yo no califico, ya estoy viejito, la cosa no funciona. Dice la Biblia que se le había apartado la costumbre ya a Sara. De hecho, cuando el ángel del Señor habló de que le iban a hacer un hijo a Abraham, dice que Sara se rió. Por eso es que le pusieron el nombre Isaac. Risa. Y le dijo: ¿te reíste? No, me reí porque tuvo miedo Sara. Fíjense que dijo: voy a volver de vuelta con los deleites con mi Señor. Significa que no pasaba nada. No sé si me entienden lo que le digo. Empezó a funcionar la cosa. No sé si me entienden lo que le digo. Entonces, hay momentos en la vida donde estamos estancados en un montón de cosas. Estamos detenidos en el área económica, estamos detenidos en el área ministerial, estamos detenidos en la unción. Estamos detenidos, hermanos, a veces en el propósito. ¿Y saben por qué? Porque no volvemos al origen, a lo que Cristo habló acerca de nuestras vidas cuando nos llamó. Fíjense que a Pedro lo llamó y le dijo: a partir de hoy serás pescador de hombres. Y lo único que tenía que hacer Pedro es dejar esa vieja vida de ser pescador para comenzar a hacer lo que Jesucristo dijo: porque vas a hacer, porque vas a hacer, porque vas a hacer. Y pensar que cuando llegamos al Evangelio en los tiempos de mi juventud, uno decía: yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, y quiero ser igual que este, y quiero ser igual que aquel, y quiero ser. Pero el punto es que cuando yo quiero ser, esa demanda de ser nos implica ¿qué cosa? Un compromiso. Nos implica ¿qué cosa? Una formación. Nos implica ¿qué cosa? Un despojo para poder entrar en aquello que Dios dijo que tengo que ser. Cuando entiendo lo que tengo que ser, eso habla de qué cosa, de características de ese ser. Eso habla de identidad, eso habla de valores y sobre todas las cosas de un carácter conforme a ese ser que Dios está creando, conforme a ese ser que Dios está formando. Usted va a notar que Abraham era de una manera cuando arrancó, y cuando fue transitando ya Abraham comenzó a ser de otra manera. Pasó desiertos, pasó desánimo, pasó conflicto, pero Dios lo siguió cimentando y su vida comenzó a ser transformada y cambiada. Entonces ese Abraham anciano comenzó a ser lo que Dios dijo que tenía que ser, porque entendió que el ser tiene una demanda de formación. Ese ser implicaba que Dios lo tenía que formar, lo tenía que preparar para calificar en aquella promesa que Dios había dado. Por eso es que, hermano, notamos que en la vida de Pedro impacta el milagro, diciéndole: así como yo hice un milagro y traje existencia hice, y fue el ser hecho manifiesto de en aquella palabra que solté para que te trajera beneficio, también tienes que entender que te estoy soltando una palabra, lo cual va a manifestar ese ser en el cual yo dije que vos vas a ser, en el nombre poderoso de... No sé si hay gente que acá está entendiendo que Dios, cuando habla y cuando dice lo que nosotros vamos a hacer, Dios está queriendo gente que aprenda a creerle en el nombre poderoso de Jesús. Yo he conocido gente, hermano, que de repente dependieron del maná, dependieron del desierto, dependieron de la provisión de una empresa que todos los días le daban un jornal, ganaba tantos pesos por día. Todos los días recogía el maná, o cada 15 días recogía el maná, o cada 30 días recogía el maná. Y Dios dijo: está bien, 10 puntos que recojas el maná, porque eso es el principio. Ahora Dios permitió que salieran de esa empresa, y Dios le dice: ya no vas a depender del maná, porque te voy a sacar del desierto para entrar a Canaán, y allí vas a tener que enfrentar gigantes. Pero lo tremendo de todo esto es que no vas a depender de un sueldo diario, vas a depender de la bendición de la
palabra que yo te solté. Ahora vas a depender de un espíritu de conquista, y al tener un espíritu de conquista vas a tener un ser poderoso que te habilita a ser un conquistador. Y ese es el ADN espiritual que Dios determinó sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tócalo a tu hermano y decirle: déjate ser, dale, déjate que Dios te use. Deja que cree Dios ese ser conforme a la imagen de su Hijo. Deja que Dios te forme, te prepare. Vas a ver cuánto tiempo te vas a ahorrar en conquistar cosas que Dios tiene para con tu vida. Te vas a dar cuenta cómo Dios te abre puertas. Te vas a dar cuenta cómo Dios trae respuesta. Te vas a dar cuenta cómo tus enemigos son avergonzados. Te vas a dar cuenta cómo Dios comenzará a cumplir cada promesa que Dios determinó contigo. Pero deja que Él haga, que seas aquello que Dios dijo. Vas a ser pescador de hombres. Vas a ser, significa que en un momento determinado tocarle a tu hermano, decirle: vas a funcionar, decirle: dale, vas a funcionar. En aquello que parece que está tan lejos, no, vas a funcionar en aquello que Dios te dijo. Y lo tremendo de todo esto es que en eso vas a encontrar el respaldo de parte de Dios. En eso vas a ver los milagros. Por eso es que, mire, termino diciéndole lo siguiente. Cuando Jesús resucita y por tiempo los discípulos estaban allí, Pedro dice que se reúne nuevamente allí con los discípulos y dice: yo me voy a pescar. ¿Y qué le dijeron todos? Bueno, vamos a pescar. ¿Y saben qué le pasó? Lo mismo, no pescaron nada. Y Jesús, estando en la orilla, allí cocinando un par de peces para ellos, dijo: hijito, ¿por qué no echan las redes del otro lado? Y dice que hicieron caso. ¿Y qué pasó? Lo mismo que al principio. Y dice que allí el temor se apoderó de Pedro, porque dijeron: es el maestro. Y volvieron y estaba la comida preparada. ¿Saben qué es lo que le estaba diciendo Jesús? No se están dando cuenta ustedes que el volver para atrás van a volver con el mismo resultado que tenían hace años atrás. No se dan cuenta que mientras ustedes están pescando, yo soy el proveedor para ustedes. Miren, acá tienen para comer. Yo me encargo de proveerles lo que ustedes necesitan. Y vuelvo a cumplir el milagro de diciéndole: echen las redes del otro lado. ¿Saben para qué? Para que se den cuenta que el ser aquello que yo dije que tienen que ser, los va a llevar al principio a que dependan de la provisión, de la bendición y de los milagros que yo voy a hacer sobre sus vidas. Póngase de pie, por favor. Yo creo que Dios va a desatar milagros. ¿Cuántos necesitan los milagros? Díganme en un fuerte amén, por favor. Aleluya. Pero decidí algo. ¿Sabe qué? Decidí hacer la voluntad de papá. Por encima de tus circunstancias, por encima de tus capacidades, por encima de tus conflictos, por encima de decir que no puedes y que te cuesta. Decir: acá estoy, Señor, acá me tenés. Voy a comenzar a caminar en ser aquello que vos dijiste que tenés que ser. Porque le vuelvo a decir, tenemos un sistema que constantemente pelea para que nosotros no seamos. Tenemos una fuerza demoníaca que son las fuerzas del diablo que no quiere que usted sea lo que Dios determinó para con su vida. Y a veces el entorno social o familiar también no pueden verte como Dios te ve. Y a veces te miran como el hijo, como el hermano, como el esposo, como la esposa, pero no te miran como el hombre o la mujer de Dios que Dios señaló que tienes que ser en este tiempo y en el porvenir para ver la gloria de Dios, para ver los milagros que aún mismo va a traer beneficios a tu familia. Aún mismo va a traer beneficios. Por eso es que David dijo: hey, ¿qué es lo que van a dar al hombre que enfrente a Goliat? Y él dijo: ¿sabes qué? Le van a dar la hija. Se puso tremendo el hombre ahí. Dijo: